Por eso le he dicho y le vuelvo a decir, si quiere vivir en pecado, no llegó a la iglesia correcta, aunque no digan amén. Dice la palabra de Dios que también esperaba el reino de Dios. ¿Sabes qué veía Jesús en aquella iglesia modelo llamada José de Arimatea? Que era una iglesia que estaba esperando el reino de Dios. Señor, que tu reino venga. Señor, yo quizá estoy viendo crisis, pero yo quiero que tu reino venga a mi vida. Señor, yo quizá estoy viendo que en mi matrimonio, en mi familia, mi salud está mal, pero yo quiero que tu reino venga, Señor. Yo quizá veo una colonia llena de mundanalidad, Señor. Veo una colonia llena de pecado, de maldad, pero yo quiero que tu reino descienda a la colonia, Señor. Un pueblo, una iglesia modelo que esté pidiendo, gritando que el reino de Dios venga y se establezca, porque Jesús nos enseñó, Señor, que tu reino se establezca, así como en los cielos, también en la tierra, Señor. Por eso busca iglesias modelo. Por eso quiere el Señor iglesias modelo. Veía y decía, necesitas atravesar. Qué bueno, hijo, qué bueno que no te quedaste del otro lado de mi muerte, porque previo a mi muerte no podías hablar de lo que hoy te estoy enseñando. Y José de Arimatea venía y nos decía, yo soy la iglesia y represento esa iglesia que el Señor busca hoy en día. Una iglesia que esté dispuesta a toda costa a gritar lo que el Señor está haciendo por nosotros, para que se cumpla lo que está dicho en Apocalipsis, cuando dice, y entonces el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. No están diciendo solamente que venga, que acelere el momento en el cual va a venir Jesús por la iglesia, el momento del rapto. No, está diciendo que aunque no llegue el momento del rapto, su reino venga y se establezca sobre tu casa, se establezca sobre tu vida, se establezca sobre tu ministerio, se establezca sobre tu llamado, se establezca sobre tu familia. Aleluya. Es lo que estaba diciendo el Señor, que se establezca el reino de Dios en tu vida. Aleluya. Y sabes, dice la palabra de Dios que luego lo llevó a aquel lugar, a aquel sepulcro. ¿Qué representa? Dice la escritura que lo llevó, ya que fue muerto, lo llevó a aquel sepulcro. ¿Sabes? Son iglesias que quieren que el cuerpo de Jesús, que está siendo preparado, sea llevado al sepulcro. Es decir, sea llevado, que lleven a la gente al momento en el cual Cristo murió por ellos, y decirle, ahí se queda en ese sepulcro el Eduardo viejo, para que cuando salga glorificado salga un Eduardo nuevo. Ahí llevamos a una Gaby vieja, a una Abby vieja, para que cuando salga una Abby nueva después de la muerte, ya glorificada. Ahí llevamos, y ponle tu nombre, cómo te llames, y lo llevan al sepulcro. Y entonces, ahí en el sepulcro viene el momento del proceso, el momento en el cual recibes a Cristo. Ya recibí a Cristo, está bien. Ahora, ¿quieres caminar con Cristo o te quieres quedar en esa etapa? ¿Quieres quedarte solamente en una etapa de convicción de que Cristo murió por ti y todo lo demás no vale la pena? Ya no tiene importancia sacrificarse por lo demás, al fin que Cristo ya me dio la salvación. ¿Será así? ¿Será así? ¿O será que apenas el momento de recibir a Cristo es la entrada a ese sepulcro para que empiece ahí su glorificación? La glorificación del cuerpo, la glorificación del cuerpo, la glorificación del cuerpo. Dios te quiere a ti así. Dios te quiere como una iglesia que glorifiques, que lleves a su pueblo a la glorificación. No que le digas, hermano, vive así como estés. No importa que vivas en pecado, hermano, no pasa nada, luego llegas y te arrepientes. No, que lo lleven a la glorificación, que lo lleven, que en todo momento y a toda costa esté llevando a ese cuerpo de Cristo a la glorificación. Diga conmigo, a la glorificación. Y entonces dice la palabra de Dios que posteriormente rodó la piedra. Es una iglesia modelo que rueda la piedra diciéndole, tu pasado viejo Eduardo ahí se queda. Tu pasado viejo Eduardo ahí se va a quedar. Y solamente el poder de Dios va a mover esta piedra para que salga un Eduardo glorificado. Para que salgas tú, tu hombre, tu mujer glorificada. Ya no lo que estabas viviendo, ya no con la vida vieja, ya no con la vida pasada, ya no con una vida de pecado, sino con una vida nueva en Cristo Jesús.
con una vida de glorificación, con una vida de exaltación, pero dice, tienes que rodar la piedra. Ya no la voy a poder mover, Señor, porque esa piedra que habían puesto sobre aquel sepulcro, dice la palabra de Dios que la pusieron, no creas que la pudo. A ver, tú soldadito, ve y pone aquella piedra en el sepulcro, y aquel llegó, rodó la piedra y ya. Era una piedra de 2 toneladas de peso. Era una piedra de 2 toneladas. ¿Sabes, hermano? Era una piedra que nadie puede mover más que solamente el poder de Dios. Era una piedra que nadie podía quitar de ese lugar. Solamente el poder de Dios podía hacer que esa piedra pudiera moverse. Y cuando esa piedra se mueve, es que está saliendo un Jorge, un Eduardo, un Enrique, un Beto, un Jesús glorificado. Aleluya. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a tu Señor? Vaya conmigo. Isaías 53. Isaías 53. Dígame cuando lo tenga, por favor. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Diga conmigo, Jesús nos dio ejemplo. Dice Isaías 53 en el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga conmigo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, diga conmigo, enmudeció. Y diga conmigo, y no abrió su boca. ¿Por qué dice enmudeció y no abrió su boca? ¿No podría ser un sinónimo? ¿No podría ser un pleonasmo el decir enmudeció y no abrió su boca? ¿No podría ser un pleonasmo, hermano? ¿Sabes por qué? Porque muchos, en el momento de la prueba, en el momento de los problemas, muchos no pueden hablar, enmudecen, no porque quieran, sino porque no pueden hablar del coraje, de la ira, del enojo. Pero quisieran decir 1000 palabras y matar al prójimo y decirle, pero si hasta de lo que se iba a morir. Jesús dijo, antes de eso mejor no abro la boca y enmudezco. De tal manera que no es un pleonasmo. Jesús dijo, mejor no abro mi boca. Por eso dice la Escritura, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Momentos difíciles que estaba viviendo en aquel momento Jesús, sumamente difíciles, que cualquiera podríamos llegar a pensar, ¿cómo es posible que Jesús pudiera llegar a pensar, pudiera llegar a enmudecer en medio de una situación tan difícil? Porque no abrir su boca, si me dejas enseñarte y me dejas decirte, ¿sabes qué quiere decir no abrir su boca? Esta palabra griega, hebrea, quiere decir ser atado de la lengua. Ser atado de la lengua. ¿Sabes? Cuando nosotros atamos la lengua y decimos, si ejemplo me dio Jesús, ¿yo por qué voy a abrir mi boca? Habrá problemas en el matrimonio, pero voy a cerrar mi boca. Habrá problemas en donde haya problemas, pero voy a cerrar mi boca. Eso fue lo que pudo haber, lo que deberíamos decir todos nosotros. ¿Por qué? Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Oiga, pero quiero que escuche esto. Cuando usted ve conmigo, déjeme enseñarle rápidamente esto. Vaya conmigo a Lucas 23, en el verso 34. Lucas 23, verso 34. Dice la Escritura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Y es algo que se conoce como la primera de 7 frases que Jesús dijo. La primera de 7 frases. Jesús se presenta y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Déjame decirte, cada una de las 7 palabras va enfocada y es llevada hacia cada milenio,
hacia cada milenio, porque se desarrollan 7 milenios. Hoy en día estamos viviendo el milenio número 7. Pasamos el año 6000, aunque en nuestro calendario podemos ver que vamos en el año 2000. En el calendario hebraico van en el más del año 6000, es decir, ya estamos viviendo el 7º milenio. Estamos viviendo, aunque para nosotros estamos viviendo el 3er milenio, que representa para nosotros el milenio en el cual Cristo va a venir por la iglesia. Cristo va a ser resucitado, va a venir con poder y gloria. Hebraica y judíamente estamos viviendo el milenio número 7. Y cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se estaba refiriendo al primer milenio. Y estaba hablando de Adán, estaba hablando de Eva, diciéndole, mira Señor, ¿ya viste lo que hicieron? Se comieron el fruto que les dijiste que no se comieran. Es decir, están condenados a salir del paraíso. Y como están condenados a salir del paraíso, necesitan entonces morir. Están perdiendo la salvación, están perdiendo la libertad, están perdiendo estar dentro del Edén. Por eso les dice, Señor, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si ellos hubiesen puesto en tela de juicio, hubiesen puesto un equilibrio, ¿qué estamos perdiendo? Si hubieran puesto a ver la situación que estamos viviendo, ¿qué tenemos ahora en el paraíso de Dios? Y si nos perdemos el paraíso por la desobediencia, ¿qué vamos a vivir? Estaba diciendo Jesús, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben. Estaba refiriéndose a esa primera etapa, el primer milenio en el cual el hombre necesitaba ser restaurado aún fuera del paraíso. Hoy en día el hombre está fuera del paraíso de Dios. Está fuera de esta etapa en la cual el hombre necesita ser perdonado, porque no vive en el paraíso de Dios. El hombre vive en el pecado, en la mundanalidad, vive en la maldad de la iniquidad. Pero dice Dios, necesitas tener el perdón de Dios y aceptar y recibir las palabras cuando el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada rogatoria que decía estaba pidiendo perdón por tus pecados, representando al primer hombre de la humanidad, representado en ti, porque también hemos pecado. Y entonces decía, Padre, perdónalos. Y entonces, Lucas 23 en el verso 43, dice la escritura, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, ahora ya pasamos el primer milenio, ya pasamos la primera etapa, necesitamos ir a un siguiente nivel. Necesitamos que esas mismas palabras que Jesús le decía, cuando le decía a aquellos ladrones, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, representaba un milenio más, que era precisamente el milenio en el cual el hombre, después de la maldad en Génesis 6, dice la escritura que Dios dijo que era mucha la maldad del hombre en la tierra, por lo cual dice la escritura, no contenderá mi espíritu para con el hombre, sino que sean los años del hombre 120 y no más. Y entonces dice, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, descendieron y tomaron para sí mujeres. Y sabes, dice la palabra de Dios que en aquel momento Dios le habla a Noé y le dice, por medio de Noé voy a traer salvación. Por eso a Noé le dice, ahí va representado la segunda palabra que muchos conocemos como esta etapa. Y entonces le dice a Noé, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, estoy trayendo una etapa de regeneración, estoy trayendo una etapa de renovación, estoy trayendo una etapa de restauración para la tierra, porque en el momento en el que toda el agua que voy a hacer caer sobre el mundo va a hacer que muera toda carne, es decir, voy a hacer que la etapa del hombre, del viejo hombre, se quede ahí muerta en el agua, y entonces ahora venga una etapa distinta, a una nueva etapa. Y entonces representaba el segundo milenio en el cual el Señor decía, efectivamente estoy trayendo restauración, vida, regeneración y renovación de la mente. Y entonces ahora estoy pidiendo que ellos estén conmigo en el paraíso. Y le decía que el ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo que le dijo a Noé, que en el libro de Hebreos fue llamado Noé pregonero de justicia. Y entonces estaba englobado una etapa más del hombre. En el